Y bueno, como dijimos antes, vamos a empezar con la intro funcional, donde se basa básicamente en funciones, que las funciones, como conocen, ¿sí? Es básicamente hay un valor que depende de uno o más valores de entrada, ¿sí? Y me da una salida, ¿sí? Puede ser tanto la función logarítmica, como vieron en análisis 1, ¿sí? O funciones tal vez más complejas que tienen que ver con, no sé, la demanda histórica del barril, del crudo de petróleo, ¿sí? O tal vez cosas más que no tienen que ver con esto, que tal vez con algo que se grafica así, sino tal vez una operación que sepa decirte si alguien aprobó o no un parcial en base a la nota, ¿sí? El input es la nota y lo que retorna es si está aprobado o no. Van a ver que nuestros parciales en general tienen que ver con dominios que en general suelen ser de cosas no tan aburridas, o al menos no tan aburridas para nosotros. Sí, a veces tienen que ver con series, con dibujos, películas, no sé, distintos tópicos donde no suelen ser los más estándares. Pero cada tanto hay alguno que se vuelve medio estándar y nada, aparece. Pero van a ver que hay de todo en la página. Cuando les mostré la página de PDP, que están los parciales, hay un poco de todo. Entonces, básicamente en funcional va a estar el programa, ¿sí? Pensado en que vamos a dar inputs y el programa nos va a dar outputs o salidas. Vamos a dar entradas y nos va a dar una salida en base a las operaciones que pasen por el programa. Es como, y lo vamos a pensar como si fuera una calculadora. ¿Sí? Una calculadora, ustedes en la calculadora tienen definidas operaciones que ya pueden hacer, por ejemplo, la suma, la multiplicación, el logaritmo, ¿sí? No sé, elevar al cuadrado, elevar a la n, ¿sí? Hay como operaciones preprogramadas, ¿sí? No sé, sacar una combinatoria, distintas cosas que están disponibles ahí en la calculadora, pero es como, y ustedes como o el programador de la calculadora, sí las definió todas previamente, ¿sí? Y a ustedes después le dan como usuario de la calculadora, y ustedes ingresan los datos y llaman a esas operaciones, ¿sí? Las cual va a agarrar lo que ustedes, la fórmula que ustedes escriban, ¿sí? Y la va a pasar por todas las definiciones del programa y les va a dar un resultado. ¿Sí? En funcional valga la redundancia, funcionar más o menos de la misma forma. Ustedes van a definir un programa, ¿sí? Que va a tener definiciones de operaciones, de funciones y de valores que existan, ¿sí? Esa va a ser la parte que hacen ustedes como programador. Y después va a haber una segunda parte que es como usuario, donde cargan ese programa con esas definiciones, ¿sí? Y después tratan de evaluar esas operaciones, ¿sí? En el caso de la calculadora, escribir, no sé, 10 más 32 y darle enter, ¿sí? Acá va a pasar algo similar, ahora lo vamos a ver esas dos partes, pero va a funcionar de la misma forma. Ustedes como programador definen funciones, después va a haber un usuario que toma esas funciones, se las va a pasar a un programa, ¿sí? Y después le puede decir, che, evalúame esta operación con estos valores y que te dé la respuesta, ¿sí? El usuario le va a pasar expresiones y le va a dar valores. Esa es más o menos la idea en la que vamos a basar y cómo vamos a trabajar dentro de este paradigma. Entonces, recordando sobre las funciones. ¿Esa que está ahí es una función o no es una función? No. No. Exactamente, al menos una función de análisis 1 no es, ¿sí? Porque ante la misma entrada, ¿sí? Que sería el eje X, tengo dos salidas posibles, ¿sí? Dos puntos de I distintos, ¿sí? Entonces, en las funciones que ustedes vieron en análisis 1, que al menos son funciones que dan un valor solo como resultado, no es posible, ¿sí? En análisis 2 tal vez eso puede llegar a cambiar, dado que te podría dar se puede representar de otra forma, ¿sí? Como para salvar ese problema.
Entonces, esto no es una función porque no cumple con unicidad, ¿sí? Porque tengo dos imágenes para la misma entrada. Perdón, para dos entradas distintas. Uy, mi cerebro murió. Para la misma entrada tengo dos salidas distintas, ¿sí? Esto sí es una función, sí, ahora sí ya cumplo con unicidad, sí, y con existencia, sí, los puntos dentro del dominio tienen una imagen, eso es existencia, y tengo una única imagen o un único valor, ¿sí? Como resultado de esa entrada. Tómenlo todo esto con pinzas por definiciones de matemática. Sí, eso, vayan y le preguntan a análisis 1, análisis 2. Yo les comento más o menos a grandes rasgos. ¿Por qué nos importa esto? ¿Sí? En funcional y en general. ¿Sí? Vamos a ver este programa. ¿Sí? Está medio codificado como en una cosa, como en un pseudolenguaje. ¿Sí? Pero básicamente, para comentarles, hay una variable global que se llama flag, que es de tipo booleano. Hay una función que se llama f, ¿sí? Que recibe un entero y devuelve un entero. Y bueno, acá arranca y dice, bueno, si le cambia el valor al flag, ¿sí? Este flechita hacia allá es la asignación. ¿Sí? No sé si alguien la habrá visto tal vez cuando vio pseudocódigo o algo en algoritmos, sería la asignación. Y después dice, si el flag está en verdadero, entonces, y la flechita hacia arriba es que retorne. Entonces, que retorne n. Y si el flag está en false, ¿sí? O sea, el else, que te dé el doble de n. Entonces, si lo evaluamos, ¿sí? ¿Qué me daría ahí el write? Bueno, lo imprime por pantalla. Entonces, ¿qué me daría en este caso? Flag está en true. ¿Sí? Se asigna y me da false. ¿Sí? Lo invierto, lo paso a false. Y ahora me das 2 por n. Entonces, acá me daría 2. Vemos acá cómo esto va pasando, pasa por acá y me da 2, que es este razonamiento. Pero si ahora llamamos f de vuelta, la invocamos de nuevo, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Vamos a ver que ahora flag se invierte, ¿sí? Pasa a ser true. No pasa a ser, se convierte de false a true. Y ahora entra por la primera rama del if. Entonces me da 1. Entonces, ¿qué onda? F como, ¿cuál es la imagen para f de 1? Bueno, depende de esa variable global si es 2 o si es 1. Entonces, son imágenes distintas. Entonces, en principio, al menos estrictamente matemáticamente, no cumple la idea de función, ¿sí? Si bien es una function, si es una función que ustedes pueden definir en un lenguaje de programación, no está pensada como función matemática o con las ideas de función. ¿Sí? Las funciones todas deberían depender de sus parámetros para darte un resultado. Entonces, es esto es lo que estábamos viendo recién. Entonces, si bien podemos hacer funciones, no necesariamente cumplen con la definición matemática. Problemas que me puede traer esto, ¿sí? Es, como yo invoco a f con 1 y a veces me da 2, y a veces me da 1, y a veces me da 2, y a veces me da 1, es como súper difícil, o es más difícil probar f. ¿Sí? Porque, ¿cómo me aseguro que estoy probando la condición que quiero de f? O si tengo un problema, ¿cómo sé los valores en el que estaba flag cuando f se ejecutó y dio ese problema? Sí, creo que no habría forma de saberlo, como usuario por lo menos. Claro, o sea, ustedes están programando y se dan cuenta que, no sé, f de darle 2, les dio, o en vez de darle, ustedes esperaban que les dé 1 y les dio 2. O, en este caso es trivial porque es o true o false, pero podría ser más compleja la definición. O tal vez hay alguien que usa f y ustedes quieren saber desde el que está usando f, no sé,
y no tienen ni idea que el valor que tenía la variable esa global en ese momento. Entonces, como que es difícil probarlo y razonar sobre lo que pasó en el sistema, porque no solo tengo que acordarme de las variables de entrada, sino de alguna forma debería saber en qué estado están las cosas esas globales. Claro, se debe depurar, ¿sí? De probarlo, pero tenés que llegar a tener, porque si vos lo depurás, tenés que estar en las mismas condiciones que cuando se dio el error, la variable global. ¿Sí? Porque suponete, vos te diste cuenta en algún lado de tu programa, llamó a write F1, ¿sí? Y en otro lugar distinto llama de vuelta a write F1. Y te das cuenta, ¿sí? Que te rompió cuando, no sé, acá tenías algo en el código que hacía que te rompa, ¿sí? Acá acá en el if pusiste algo que rompe, no sé, sin querer accediste a mala memoria o algo por el estilo. ¿Cómo sabes en qué estado estaba el resto para que haya llegado allí a esa condición? ¿Sí? Como que si no lo tenés en los parámetros no podés saberlo. Entonces se te hace más difícil depurarlo, porque si vos lo depurás desde cero el programa, desde que arranca, tal vez no afectás a las variables globales que hacen que entres por un camino distinto. ¿Sí? ¿Se entiende un poco más ahora? La idea es como tenés que saber en el estado de los parámetros debería estar y las cosas globales en qué estado también deberían estar. Que no siempre es posible, es más difícil eso saberlo. Y es más difícil depurarlo, ¿sí? Porque tenés que poder replicar todo. Bueno, y también es más difícil de entender y mantener. Porque acá vos estás cambiando flag. Pero como flag es global, vos no sabés si hay otra parte de tu programa que también te cambia la variable flag a otro valor, por ejemplo. Entonces, si tenés algunas variables globales, se te complica más encontrar las cosas. Claro, en este caso, flag al menos debería ser parámetro de f para poder dejarla de usar global y pasar a ser función. Entonces, si vos flag la pasás como parámetro, tus parámetros son 1 true o 1 false para ejecutar las lógicas. Pero siempre que hagas f de 1 true, te va a dar un número, y cuando hagas f de 1 false, te va a dar siempre el mismo número, ¿sí? Entonces, por eso en general es recomendable usar parámetros y no usar variables globales. A esta idea, ¿sí? De que ante la misma entrada obtengo la misma salida, se la conoce como transparencia referencial, ¿sí? Es transparente, ¿sí? En base a sus parámetros, a sus referencias, a las cosas que le pasás. Hay una definición también para esto que es, si yo puedo reemplazar cualquier expresión, donde expresión es la evaluación de algo, ¿sí? Por su valor, ¿sí? Por el resultado, significa que está bien, ¿sí? Que es transparente referencialmente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, right, yo no puedo reemplazar este f de 1 por 2, porque puede ser 2 o puede ser 1, depende en qué estado esté la variable global, ¿sí? Entonces, como que no es fácil reemplazarlo por su valor, porque depende de qué cosas hayan pasado antes, porque no depende solo de sus parámetros. En cambio, si hubiera, como decían antes, hubiera hecho que f reciba por parámetro el booleano, yo ahí sí podría saber que toda evaluación de f1 true me va a dar 2 y que toda evaluación de f1 false me va a dar 1. ¿Sí? Porque siempre va a entrar por el mismo camino, porque no depende de otra cosa que sus parámetros de entrada. ¿Sí? Por eso dice acá la definición que cualquier expresión, cualquier invocación a operación o cálculo, lo puedo reemplazar por su número. Por ejemplo, todas las invocaciones a F2 yo las puedo reemplazar, por ejemplo, con F5, perdón, con 5.
Y todas las invocaciones a F1 las puedo invocar por 12, independientemente de dónde estén en el código. ¿Por qué? Porque siempre F1 va a dar, en este caso, 12. Y en este código siempre F2 va a dar 5, no importa en dónde esté. Si siempre ante la misma entrada voy a obtener la misma salida. Entonces da igual cuando la reemplace y si la puedo reemplazar en todos lados. Nuestros programas o las funciones que nosotros modelemos en Haskell, ¿sí? Que es el lenguaje de programación que vamos a usar para funcional, ¿sí? Aplican la transparencia referencial. Todas las funciones son transparentes referencialmente, ¿sí? Esto que hicimos acá de la función global no se puede hacer, ¿sí? No hay forma. No hay forma de tener funciones globales. Perdón, variables globales. Y ahora vamos a entender un poquito más por qué no se pueden hacer. Bueno, ¿qué cosas tiene bueno? Lo que hablábamos antes. Es más fácil probarlo, ¿sí? El orden no importa, ¿sí? Puedo calcularlo una vez y guardarme el resultado, ¿sí? Por ejemplo, una cosa que podría hacer es si sé que esa operación es costosa y siempre para el mismo parámetro de entrada va a dar lo mismo, podría guardarme el resultado de la operación y que cada vez que la invoquen devolverlo el valor que calculé antes. Sí, lo podría resolver incluso el lenguaje eso. Tipo, darse cuenta. Y bueno, como para seguir viendo esto que hablábamos, ¿sí? En el paradigma imperativo, como les comentaba antes, la variable es una posición de memoria, ¿sí? Es algo que ocupa lugar, ¿sí? Es algo que yo suelo pisar. Por ejemplo, acá edad es igual a edad más 1, donde edad es el nombre de la variable, y después termino haciendo una asignación donde pisa el valor de la variable por un valor nuevo, ¿sí? Y bueno, representa una dirección de memoria donde yo voy a guardar información. Vamos a ver que ahora en otros paradigmas es distinto. En el paradigma funcional, la idea de variable, ¿sí? Es la misma que matemática. Están las variables dependientes, que son los parámetros, ¿sí? Y las variables independientes, ¿sí? Que serían los resultados, ¿sí? Las que representan a las funciones, ¿sí? Vamos a tener la misma idea, ¿sí? Van a ser valores que nos van a llegar, ¿sí? Que van a ser nombres para las entradas. No vamos a tener la idea de cacho de memoria donde se asigna un valor y se puede pisar, ¿sí? Las entradas de las funciones, una vez que se invocan, son esas, ¿sí? Y no es que en la ejecución de la función puede cambiar. En el caso de una función matemática, bueno, en Haskell va a pasar lo mismo, ¿sí? Una vez que están definidas, vamos a estar. Entonces, mucha información, ¿sí? Mucha teoría. Ahora vamos a ir un poco más a bajar a detalle esto, ¿sí? Pero ¿se entiende más o menos? ¿Tiene alguna duda o algo? ¿Este PowerPoint lo va a subir después? Sí, sí. Sí, todos los PowerPoint de las clases y el video de la clase va a estar subido, van a estar linkeados los apuntes, ¿sí? Es importante que el PowerPoint lo usen como guía de las cosas que vimos, pero la información de qué es cada cosa va a estar en los apuntes. Entonces, si quieren reforzar un tema, usen los apuntes o el video. Si quieren recordar más o menos qué vimos, usen el PowerPoint. ¿Sí? Esto es más que nada una ayuda en memoria. Van a ver que incluso hay veces que tiene menos definiciones que las que vimos hoy, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos de expresividad no había ninguna definición escrita en el PowerPoint. Entonces, nada, como para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? En Haskell, la ejecución de la función no puede cambiar el valor de la entrada que ingresamos, o entendí cualquier cosa. Exactamente, la ejecución de una función no puede cambiar el valor de la entrada. El valor de entrada es el valor de entrada y no se toca. Lo que sí te va a dar la función es un resultado, una respuesta. Sí. Yo tenía una pregunta.
¿Qué tanto de las funciones que, por ejemplo, vimos nosotros en C++ están relacionadas con el paradigma funcional? Pues hasta ahora los ejemplos se parecen un toque a las funciones que uno ya hace. Claro, vamos, o sea, todavía no vimos ninguna definición de función en Haskell particularmente. Vamos a ver que se escribe bastante distinto a como se escribían en C++, por ejemplo. Sí. En C++, por ejemplo, las funciones tienen un conjunto de pasos a ejecutarse, ¿sí? Que era esto que veíamos acá. Vamos a ver ahora que en funcional se escriben en una sola línea las funciones. No hay un conjunto de pasos, sino hay como una definición matemática de cuál es el resultado de esa función. ¿Sí? Ok. Igual ahora lo vemos. ¿Sí? Y a esto, nada, si quieren, tipo, imprímanse la pantalla, también pueden reverlo después, o en los apuntes están más las definiciones estrictas de cada cosa. Entonces, entonces saber un poco de Haskell, que es el lenguaje de programación que implementa las ideas de funcional. Para eso, ahora sí les voy a compartir toda la pantalla. En Haskell, que es el lenguaje que vamos a usar. Bueno, primero deberían bajarse Haskell. ¿Dónde encontramos para bajarnos Haskell? Acá en la página de PDP, software, Haskell. Y acá está, descargarse GHC. Y tiene un link. Y nada, les explica cómo instalarlo. Si para Linux o para Windows o para Mac. Yo en particular uso Linux. Pero hay algunas clases que también voy a usar Windows. ¿Sí? Hoy me olvidé de abrirlo en Windows, pero tengo los dos instalados en mi casa. Para que se den una idea, Haskell es Haskell es el lenguaje y lo que vamos a usar es GHCI, que es un programa, ¿sí? Que significa intérprete de GHC. Por eso GHCI. La I es de intérprete. Entonces, en Linux los programas se ejecutan escribiendo comandos. Por ejemplo, yo quiero ejecutar el programa GHCI, aprieto Enter. En el caso de ustedes, en el caso de los que usen Windows, ¿sí? Que no sé, los que sean, ¿sí? En general en la carrera no suelen usar Linux todavía tanto, ¿sí? Después ya en otros años como que se vuelve más obligatorio porque hay muchas materias que lo piden, entonces suelen tenerlo más, pero pueden usar Windows o Linux, acá me da lo mismo. En Linux será hacerle doble clic a un programa que se llama WinGHCI. O escribir GHCI en la consola y también pasa lo mismo. La cosa es que les abre un programita. Y fíjense que me deja escribir cosas. Bueno, eso pasa porque esta es la parte que yo les decía antes de cómo va a funcionar Haskell. De que va a funcionar, yo como usuario lo voy a usar en modo como calculadora, al cual yo le digo, che, haceme estas cuentas o haceme estas operaciones y dame el resultado. Por ejemplo, a Haskell le puedo decir, che, decime 2 más 4. Sí, dame el resultado de la operación 2 más 4. También le puedo decir 2 por 5. ¿Sí? Fíjense que ahora, ¿sí? A diferencia de C o C++, antes tenían que hacer un programa para poder imprimir el 2 más 4 o imprimir el 2 por 3. Ahora no lo tengo que hacer el programa, sino que nada más tengo que pedirle a Haskell, che, resolveme esta operación. Y en base a las definiciones que tenga cargada Haskell, ¿sí? Va a darte el resultado. Fíjense que como que cambia un poco el paradigma. Y entonces empieza a pasar eso de que no me importa tanto cómo hace para mostrarlo por pantalla y para tomar esta definición de la multiplicación, sino que yo le empiezo a decir como usuario a Haskell, che, haceme esto. Y él lo resuelve, ¿sí? A diferencia de C, que yo tenía que decirle todos los pasos. Che, lee por pantalla la operación matemática que querés, por teclado la operación por pantalla que querés ejecutar.
operarla, imprimir por pantalla el resultado, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí está esa separación de que C es un poco más imperativo, que en este caso Haskell, o la forma en que usamos Haskell, que es un poco más declarativa. ¿Sí? Porque yo le estoy diciendo qué es lo que quiero hacer y cómo lo hace lo resuelve internamente Haskell. Entonces vamos a ver que hay una definición o una forma distinta de pensar los programas. Como programador, lo que voy a hacer es definir operaciones, ¿sí? Para que alguien pueda usar en esta consola, en esto que yo escribo y le digo, che, realízame tal. Por ejemplo, no sé, decime si es par. Even en inglés es par. Entonces Haskell ya trae definiciones de cuándo algo es par. Entonces, por ejemplo, si le digo, che, ¿es par el 2? Me dice que sí. Está pensado, y así hay operaciones más complejas. Sí, no vamos a ver definiciones así bastante simples como las matemáticas. Tiene números, tiene booleanos, ¿sí? Como valores, not false. Sí, fíjense que está evaluando la función not con el parámetro false. Y acá es la primera cosa de sintaxis. Las funciones se invocan como nombre de función, espacio, parámetros. ¿Sí? Not, que es el nombre de la función, espacio, un parámetro. En este caso, el parámetro podría ser true. Lo mismo pasaba con even. Even, espacio, 2. Porque es un parámetro solo. Pero las únicas que no siguen esta convención son los chirimbolos. ¿Qué son los chirimbolos? El más, el por, la división y la resta. Y el por, que es la potencia. Sí, me varía la fecha. Los chirimbolos sí pueden usar, como ustedes lo vieron en discreta, lo que se llama notación infija. Sí, fíjense cómo se van relacionando de a poco las materias y eran importantes esas como veíamos. En cambio, el resto de las operaciones usan notación prefija. Uy. Bueno, ahí me dijo un error, even 2, even 3, false. Y también tiene strings. Bueno, decime length de hola mundo. Y el length de hola mundo es 10. Fíjense que acá hay una operación que es un poco más compleja, que me sabe contar la cantidad de caracteres. Y después, entonces, estos son ejemplos. Ah, está reverse, que es la que me lo da vuelta esto. ¿Sí? ¿Cómo, Gastón, hago para acordarme todas las funciones que me diste de Haskell? De dos formas. La primera es practicando. ¿Sí? Number one. Number two. O sea, número uno, número dos. Sí, mi pronunciación en inglés no, olvídense, no va a ser buena. Es lo que hay. Tenemos acá en apuntes, creo que era, algo que se llama guía de lenguajes. Fundamental. Guía de lenguajes. Y les muestra, por ejemplo, Wolof, Haskell, Prolog. Que son los tres lenguajes que vamos a estar viendo. Por ejemplo, les muestra cómo comentar algo en Haskell, cómo hacer un string, cómo usar un carácter, booleanos, listas. Todo esto lo vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Qué cazzo significa una lista, una tupla? Sí, o sea, no hace falta que uno entiendan todo lo que está acá. Sí, pero sí tienen las cosas más comunes, como el igual, cómo se hace el distinto. Fíjense que el distinto es medio raro. 1 distinto de 2, true. 1 distinto de 1, false. Perfecto.
¿sí? Este es el que no nos acordamos nunca y siempre es bueno buscarlo. Encima es distinto de los tres. Los mayores, un OR, ¿sí? Un AND, cómo se niega un booleano, los que decíamos que eran los chirimbolos, la división entera, bueno, y así tiene un montón de operaciones comunes. El mínimo, el máximo, si algo es par, impar y demás. Y acá hay muchas más. Entonces, acuérdense, guía de lenguaje, fundamental. ¿Puede usarse para los parciales? Sí. ¿Pueden usar los apuntes para el parcial? Sí. La verdad, lo van a estar haciendo online, me da igual. Pueden usar los apuntes, la guía de lenguajes, tanto estos apuntes como los que ustedes hayan tomado. Porque el parcial es para resolver un ejercicio. Lo único que no pueden usar son la solución de otro compañero. Eso sí, no se puede usar. Eso está prohibido. Disculpa, ¿cómo sería un ejercicio de parcial? Ahora vamos a escribir un cachito de... Vamos a hacer no un ejercicio parcial, pero un ejercicio simple y los ejercicios parciales van a seguir la misma lógica. Por ejemplo, si quiero cómo represento la edad de una persona con un número, cómo represento un nombre de una materia con un string, cómo represento si un alumno aprobó un parcial o no. Y bueno, con una función, ¿sí? Fíjense que esto es una condición, es dado algo, quiero saber el resultado. Bueno, entonces, ¿cómo lo modelo? Con una función podría ser. ¿Sí? Dada la nota, saber si aprobó. Eso es tal vez algo que le van a decir en el parcial. ¿Sí? Este es un ejemplo súper simple. Queremos saber la nota o queremos saber si aprobó un alumno. Ah, buenísimo. Dada una nota. Ok. Para eso tengo que escribir. Tengo que hacer algo que alguien pueda hacer. ¿Aprobó? Tal nota. ¿Sí? O sea, pienso primero cuál va a ser el nombre de mi función y cuáles van a ser los parámetros. En principio podría ser aprobó una nota, aprobó un alumno. ¿Sí? Como alumno es algo un poco más complejo, tal vez podemos ir primero por nota. Entonces, lo que querríamos es que si alguien llama aprobó nota con 4, ¿qué me debería dar? False. En cambio, si le doy un número mayor a 6, mayor o igual a 6, me debería dar true. Entonces, lo primero que pienso es qué función y cuáles van a ser los parámetros. Lo segundo que hago, ¿sí? Esta es como la parte del usuario. Ahora, fíjense, me dice un error, me dice, che, mirá, no se aprobó nota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie la codificó. Haskell no sabe cómo aprueba a los alumnos de UTN. Entonces, lo que tenemos que hacer como programador es generar la definición de esa función en funcional. Para eso, vamos a crear un archivito. Sí, voy a cerrar esto. Voy a crear... Haskell toma las definiciones de archivos que terminen con la extensión HS de Haskell. Entonces, por ejemplo, voy a crear mi archivo o mi ejercicio .hs, no. Y le aprieto Enter. Yo acá estoy usando para editar el archivo Visual Studio Code. Ustedes pueden usar Notepad++, Visual Studio Code, Sublime. Cualquier editor de texto que les deje editar un archivo .hs es genial, les sirve. Yo en particular estoy usando este porque además de editar el archivo, puedo abrir esto que está acá, la consola, y ejecutar cosas de Haskell. ¿Sí? No necesito andar haciendo Alt-Tab. Vamos a ver un segundo cómo se hace eso. Pero puedo decir nueva terminal. Y ven que ahí me abre la consola como para escribir cosas. Entonces yo podría hacer GHC. Y a GHCI le puedo pasar el archivo de definiciones que quiero que cargue. O sea, le voy a decir, che, cargate con tus definiciones estándar más las que yo te dé en este archivo. En este caso, mi archivo está vacío. Entonces, si le doy esto y le digo, che, aprobó nota 5, me dice el mismo error que antes. ¿Por qué? Porque no lo escribí. Voy a borrar esto. Y vamos a escribir aprobó nota. ¿Cómo se escriben las funciones en Haskell?
de la siguiente forma. Primero, el nombre de la función o identificador de la función. ¿Sí? Aprobó, nota. Segundo, los parámetros. ¿Sí? Entonces es nombre de la función, espacio, parámetros. En este caso, aprobó nota que necesita como entrada una nota. Entonces le ponemos a ese parámetro el nombre nota. Y como dijimos que es una función que dada unas entradas me va a dar una salida, yo lo que escribo es aprobó nota es igual. ¿Sí? Entonces, primero son los parámetros y después es cómo se hace el cálculo para que el resultado te dé verdadero o falso en este caso. En este caso, cuando la nota dijimos que era aprobada, cuando era mayor o igual a 6. Entonces lo que se escribe es nombre de función, parámetros, igual y la definición de la función. En este caso es como si hicieran f, es como si hicieran aprobó nota, nota, y ustedes la definieran como nota mayor o igual a 6. ¿Sí? Esto en nivel de matemática. ¿Sí? F de X o aprobó nota de nota es esto. Fíjense que es bastante parecida sin los paréntesis. Bueno, acá tiran warning. No importa. Chau. Y ahora sí, cargo mi ejercicio. Fíjense que me lo cargó. Y ahora sí puedo hacer aprobó nota y puedo probarlo con 1 y me da falso. Puedo probarlo con 6, me da verdadero. Lo pruebo con 5, me da falso. Sí, ustedes como parcial, como ejercicio, como TP, lo que tienen que hacer es, por un lado, primero deberían pensar qué funciones deberían aparecer, ¿sí? O qué funciones les estamos pidiendo, y después definirlas en el archivo .hs. Con lo que debería pasar. Sí. Bien. ¿Alguno tiene una duda o algo hasta acá? No, por ahora todo bien. Dale, genial. Bueno, una cosa de las funciones es que le podemos definir el tipo. Por ejemplo, aprobó nota. Fíjense que yo no se lo definí, pero me recibe un entero y me da un booleano. ¿Cómo se escribe el tipo de una función? ¿Sí? En Haskell se escribe nombre de la función, dos puntos, parámetro de entrada, flechita, parámetro de salida. ¿Sí? Hay tantas flechas como regla como parámetros haya en la función. ¿Sí? Si hay una flecha sola, hay un parámetro solo. Si hay dos parámetros, hay dos flechas. Ahora hacemos una con dos flechas, ¿sí? Con dos parámetros. Pero es así, básicamente. Nombre de la función, dos puntos, los tipos de los parámetros, flecha, el tipo de la salida. ¿Sí? Haskell, ¿sí? Es un lenguaje tipado, ¿sí? Que hay que escribirle los tipos a las cosas. Que va a chequear tipos de cosas. O sea, un montón de flechas y la última es lo que vuelve. Claro, va a haber tantas flechas como parámetros y al final de todo va a ir lo que devuelve. Ahora cuando lo hagamos con dos parámetros se va a entender mejor. Por ejemplo, podemos hacer suma o sumar, no sé, número 1, número 2. ¿Sí? Fíjense, acá son dos parámetros. Número 1, número 2. ¿Y qué me da como resultado? Número 1 más número 2. ¿Cuál es el tipo de esto? Sumar tiene el tipo de recibe un entero y ¿qué devuelve? Un entero también. Entonces fíjense que son dos flechas. Son dos parámetros. Dos parámetros
2 flechas. Y el último, a lo que apunta a la última flecha, es al retorno de la función. Como para que se vea distinto, no sé. Podemos hacer es mayor el primero. ¿Sí? Recibe un entero, recibe otro entero, hasta ahí estamos bien, pero ahora devuelve un booleano. Entonces acá debería decir, como para que vean tipos distintos. Entero, entero, que son los parámetros, resultado de la función. En Haskell, para recargar el archivo es 2.r. Con eso recarga el archivo y toma las nuevas definiciones. Entonces, si yo hago es mayor el primero entre 1 y 2, me dice falso, porque 1 no es mayor a 2. Bueno, fíjense que cuando me preguntaron, che, pero esto se parece un poco a lo que veníamos hablando de C++. Fíjense cómo empieza a ser distinto, porque al poner igual, yo acá no tengo una secuencia de pasos que haga esta función. Yo tengo que escribir todo acá. ¿Sí? El resultado de la operación tiene que ser el resultado de transformaciones o cálculos. ¿Sí? No es que hay primero este paso, después este paso, después este otro paso. Sino tengo que decir cuál es la definición de esa función. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y para hacer alguna función más compleja, ¿cómo sería? Tenés que separarlo en otras funciones. Tipo, no sé si, por ejemplo, acá, suponete que querés saber... Vos acá podés invocar otras funciones. Por ejemplo, podés saber si aprobó la nota... no, perdón, si... Bueno, justo estas no tienen. Pero ponele que hagas incrementar n o número. Es número más 1. Entonces, incrementar, el tipo es entero y devuelve otro entero. Entonces, vos podrías llamar desde acá, desde la consola, podrías llamar a incrementar el 10 y al resultado de eso preguntarle si aprobó la nota. Aprobó. Sí, fíjate que es lo mismo que, no sé, que cuando haces f de g de x. Sí, sí, claro, se entiende. Es al resultado de esto, pasárselo por parámetro a esta. Estos paréntesis van por un tema de precedencia, no van porque sea el parámetro de aprobó nota. Acuérdense que aprobó nota, el parámetro lo recibe por separado, con un espacio, no con paréntesis. Este paréntesis está porque es, quiero que evalúe incrementar con 10. Y eso se lo pase por parámetro aprobó nota. No sé qué. Okay. O sea, más o menos aquí las funciones que se hacen arriba, o sea, recién se relacionan al momento de pedirle el valor. O sea, no directamente arriba en la función. ¿Algo así? No sé. O sea, vos acá, en la parte de arriba del archivo, definís funciones. Claro, pero no se pueden relacionar las funciones. Sí, vos podrías acá hacer otra función que sea, no sé, aprobó nota si le sumo 1. O sea, por decir algo. Que recibe una nota y la definición de esta función es aprobó nota si incrementar de nota. O sea, lo mismo que escribimos acá. Vos podés decir aprobó nota si le sumo 1 con una nota, es lo mismo que el resultado de... Uy, abrí algo sin querer. Es el resultado de aprobó nota con el resultado de incrementar nota en 1. Sí, y si yo lo recargo... Bueno, ¿y cuál es el tipo de esto? ¿Alguien se anima a decírmelo? Int y sale true.
Exactamente. Entra un entero y sale un booleano, que es el resultado de aprobó nota. Entonces sale un booleano. Entonces, si ahora lo probamos, aprobó nota, si le sumo 1 y nos fijamos, bueno, si alguien se saca 5, va a aprobar la nota si le sumas 1. Fíjate que en el archivo entonces en el HS vos podés relacionar funciones que hayas definido. Podés usarlas entre sí. Esa era la pregunta, entiendo. si esto se Claro, podría claro. hacer. Sí, eso entendí. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta? ¿Se durmieron? No, Por mi parte, ninguna todo duda. claro. Sí. En el caso de la función es mayor el primero, en los dos tipos los definidos mayor el primero, int. Es mayor el primero. Ok. Lo que pregunta Adriel ahí es si yo acá le pongo int, o sea que me vuelve un entero, esto es un booleano. True, false no es un entero. Son tipos distintos. A diferencia de en C, que cualquier cosa que era un 1 podía ser considerada como un booleano y cualquier cosa que era 0 podía ser considerada como false. Acá son valores distintos que pertenecen a tipos distintos. Esa es una muy buena pregunta para alguien que viene y que tal vez implementó algo en CS++. Profe, consulta. Acá. Y si en los tipos Sí. yo defino un entero en ese caso, ¿me marcaría un error? En vez de Sí. colocarle bool. Ah, ok, perfecto. Sí, ahí lo vemos. Y está muy buena la pregunta. ¿Qué pasa si yo ahora a Haskell le digo, bueno, lo voy a cargar de vuelta, el archivo, y Haskell me dice, che, vos me dijiste que era un entero, recibías 2 enteros y devolvías un entero. Y te está diciendo acá, che, mirá, expected type, tal cosa, porque vos le dijiste era entero. Pero yo me di cuenta que es un booleano. Esto no cierra. Y Haskell te lo chequea. Y te dice, che, lo que hiciste vos está mal, no concuerdan los tipos. La manqueaste en algo. O en el tipo o en lo que hacen las operaciones acá. ¿Sí? Y te podés dar cuenta y decir, no, tendría que haber hecho número 1 más 32, no sé, por decir algo. Bueno, listo, y ahí lo cargas. O darte cuenta y decir, no, debería haber puesto bool. Qué colgado. ¿Sí? Claro, muchas gracias, profe. No, está perfecta la pregunta. Genial. Era una de las cositas que ahora íbamos a ver. Así que vino como anillo al dedo. Otra cosa que le podemos pedir a Haskell es cuando tal vez no sabemos el tipo de la... Vieron que Haskell se dio cuenta que las cosas no concordaban más allá que yo le definí el tipo. Bueno, yo a Haskell le puedo preguntar, che, ¿de qué tipo es tal función? Entonces yo le podría preguntar, che, ¿de qué tipo es aprobó nota? Es como muy... no cargué el archivo, perdón. A ver. Con razón no me lo autocompletaba. 2 puntos T. O sea, 2 puntos T antes del nombre de una función me dice cuál es su tipo. Fíjense, 2 puntos T. Si es la forma de decirle a Haskell, che, dame el tipo de algo. Bueno, el tipo de aprobar nota si le sumo 1 es entero booleano. ¿Sí? Es lo que ustedes habían escrito por si no tienen la definición. O por ejemplo, si no se acuerdan el tipo de algo. Por ejemplo, ustedes no escribieron even, que es la función que te da Haskell para saber si algo es par. Pero vos podrías preguntarle, che, ¿cuál es el tipo de even? Y bueno, acá me dice integral, que básicamente es un entero. Esta anotación la vamos a ver un poco más adelante. Pero básicamente es un entero y devuelve un booleano.
¿Sí? Lo mismo va a pasar con la suma. Yo le podría decirle, che, ¿cuál es el tipo de la suma? Y te dice, bueno, es un A que es numérico. Recibe un número y devuelve un número. Esto de que con el, con el igual y el mayor lo vamos a ver un toque más adelante qué significa, o cómo saber inferir que eso va a ser numérico. Pero es una forma de Haskell de decir, che, lo que es un A, lo que yo escriba como A, pensalo como numérico. Entonces con eso pueden ver los tipos de las funciones. Y eso me lleva, entonces, a ver si los escribimos. Lo tengo por acá. Esto es lo que vimos antes. Vamos a hacer un ejemplo más, un poco más simple, antes de ir al otro. Yo no solo puedo definir funciones, no que a veces puedo definir constantes, porque no sé, porque me es más fácil acordarme un nombre que un valor, ¿sí? No sé, por ejemplo, si quiero saber la edad de Burns, señor Burns, espero que sepan de quién estoy hablando. Al menos sé que alguno debe saber. Bueno, como este caso es una constante, no tiene flecha, ¿sí? No hay parámetros. Entonces va solo el tipo del coso. En este caso, puedo escribir también edad señor Burns y me dice 120, ¿sí? Me dice la constante. Esto me sirve mucho para, por ejemplo, no sé, nota Bruno. Sí, por ejemplo, y ponemos 10. No tengo idea que te sacaste, Bruno, si estás acá en su momento. No, tanta suerte no tuve. Sí. Y así es todo. Está como ayudante. Qué barbaridad. No. No, olvídense, yo tampoco me saqué 10. Mis notas fueron 9, 8, 7 en PvP, cuando la cursé. Incluso desaprobé objetos, ahora que recuerdo. Sí, yo desaprobé, lógico. Así que... Son pobrecitos en las manos de quien están. Bueno, entonces podemos hacer nota, podemos saber si aprobó nota Bruno. Sí, fíjense que como puedo utilizar la constante, ¿sí? No solo puedo usar las funciones, sino puedo usar también constantes por si no me acuerdo de algo. O para ganar expresividad, ¿sí? Eso también puede servir. Sí, las constantes también a veces me sirven para ganar en expresividad. Así que nada, ténganlas en cuenta. Y bueno, las constantes también tienen su tipo, como lo venimos viendo ahí. Entonces, bueno, y ahí hay dos ejemplos más. Hay un ejemplo más que es el segundo nombre de Homero Simpson. Acá hay una función un poco más compleja. Es la función doble. ¿Sí? Vamos a codificarla. Que básicamente te da el doble de un número, que sería doble x es igual a 2 por x. Definimos el tipo, ponemos entero, entero, entero. Y era esto que... bueno. Sí, ya sé por qué no le gusta. No me dejan. Ver, Haskell es medio cerreto eso. Me acuerdo que está poniendo dos parámetros. Ah, claro. Qué boludo. Doble. Le puse el doble parámetro. Jeje. No, era por el segundo parámetro. 2 flechas, 2 parámetros. Eso me pasa por no hacerlo
con ustedes. Tipo, es como regla. Parámetro o cantidad de flechas. Ahora sí debería dejar de quejarse. A veces Haskell es medio quejoso con los números. Y después van a ver por qué bien se queja de esos números. Bueno, doble 10 me dice el doble. Entonces, un caso que preguntaban ahí en su momento es doble, le paso un string, ese es otro caso que puede pasar. ¿Qué pasa si le paso el tipo incorrecto? Bueno, Haskell antes de evaluarlo se fija, che, ¿el string concuerda con el tipo de la función? No, no concuerda. Ah, bueno, y te tira un error. ¿Sí? Habíamos visto el ejemplo del caso donde yo el tipo lo pongo mal, o cuando, que ahí vimos dos casos, cuando no concordaban los tipos de los parámetros, o cuando Gastón es medio colgado y le agrega un parámetro de más. Si Haskell le dice, me parece que acá le está jodiendo un poco. Y bueno, acá también pasa lo mismo. Che, me parece que le pasaste un booleano y yo esperaba un entero. ¿Ves? Dice actual type boolean y yo esperaba un entero. Tipo, hay algo que está mal. Entonces, Haskell como que se da cuenta de los tipos. Sí, tiene un chequeo de tipos. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Buenísimo. Y como Haskell es tan inteligente que ya nos dijo que nos equivocamos, ¿sí? Que podemos fallar y él nos botonea cada vez que le pasamos mal a un tipo, es, bueno, si sos tan listo, ¿por qué no lo haces vos? Y Haskell dice, bueno, sí, yo soy lo suficiente listo para hacerlo y no hace falta que vos me definas los tipos. ¿Sí? Haskell tiene algo que se llama inferencia de tipos. Haskell puede inferir los tipos de las funciones en base a sus definiciones. Entonces, todas estas cosas que yo escribí acá, como el tipo de edad señor Burns, la nota de Bruno, el incrementar, todos estos que escribí acá se pueden borrar. Y cargó el archivo. Y para el parcial, ¿cómo hacemos? Ahora les digo bien. Entonces, fíjense que si yo le pido el tipo de doble, me lo dice. Y me dice un tipo que tal vez es un poco más genérico que el que yo le había puesto. Me dice, che, mirá, recibe un entero y devuelve recibe un número y devuelve otro número. ¿Sí? Ya no me lo limita más a enteros. Ahora lo puedo llamar con decimales si quiero, no sé. Antes, si yo le ponía doble de entero y lo llamaba, me decía, che, mirá, yo esperaba, ¿dónde está? Un entero y vos me pasaste el 10.3, como que son cosas distintas. Un entero no es un decimal. Entonces, a veces dejarlo a Haskell, ¿sí? Que infiera los tipos es recomendable. Hay algunos pocos casos donde Haskell no se da cuenta bien de los tipos y hay que definírselo uno a mano para restringírselo, porque vieron que acá Haskell dijo es un número. Bueno, pero yo no quiero que lo ejecutes con cualquier número, quiero que lo ejecutes con un entero. Bueno, hay casos donde yo le voy a definir los tipos. Para el parcial, seguramente el parcial diga definir los tipos de las funciones principales. ¿Sí? Si no lo dice, pueden inferir, dejar que los infiera o hacerlos ustedes. Recomendación, para ser más rápido, déjenlo que los infiera. Pero piénsenlos mentalmente, ¿sí? Si quieren, hagan el trabajo de pensar, bueno, ¿cuál va a ser mis parámetros y cuál va a ser mi salida? Bueno, me fijo si lo que infirió Haskell es lo mismo que yo pensé.
o es similar a lo que yo pensé. ¿Para qué? Para ir entendiendo si estoy entendiendo cómo se invocan las funciones y qué es lo que me van a devolver. ¿Sí? Igual tipo por una cuestión de orden también puede ser, ¿no? ¿De qué orden? Tipo para que se vea más bonito. Sí, puede llegar a ayudar. Lo que pasa es que puede llegar a restringirte o darte problemas cuando tal vez el código está bien, pero vos no inferiste el código justo que concuerda con el que infiere Haskell. Porque fíjate que cuando le dijimos, che, devolvé un booleano, pero, perdón, devolvé un entero y tenía que devolver un booleano, no coincidían. Entonces, hay veces donde tal vez uno le escribe un tipo y es más restrictivo o no está exactamente como lo infiere Haskell y les va a traer quilombos tal vez innecesarios. Sí está bueno que lo pongan tal vez como comentario si quieren, ¿sí? Como para darse una idea, pero también si usan Visual Studio Code y le ponen el plugin de Haskell, una cosa que pasa es que, por ejemplo, yo me paro acá, ¿sí? Y fíjense que me dice, che, el tipo de esto es un entero. Y me paro acá y me dice, che, el tipo de esto es algo que devuelve un booleano. Y si me paro encima me dice exactamente el tipo que me diría Haskell. Y por ejemplo, si le hago 2.t de aprobó nota, Haskell me dice esto, es algo que es un número que se ordena y que es booleano. Y devuelve un booleano. ¿Sí? Esto de ordenado y un número lo vamos a ver en un par de clases. Pero ord significa que se ordena, un número que se ordena. Entonces fíjense como si tienen el plugin en el editor necesario, tal vez no necesitan esa documentación porque ya está integrado con Haskell y les dice, mirá, es esto. Y lo ven ahí al toque. No necesitan tenerlo en el código escrito. Pero nada, eso también como se sientan un poco más cómodos ustedes. ¿Sí? Perfecto. Sí, a menos que les pidamos explícitamente en algún lado que definan el tipo de las funciones, no es obligatorio. Bueno, esto es lo que habíamos visto antes. ¿Qué pasa si definimos un tipo incorrecto? Bueno, Haskell me lo dice. Y eso está bueno porque yo me entero de que está pasando eso. Y nada, bueno, estamos con el temario de hoy. ¿Sí? Hoy estamos 15 minutos antes. ¿Dudas, preguntas? Si voy a usar el Visual Studio Code, ¿necesito también el compilador o solo el plugin? El plugin creo que no te trae el compilador, me parece. Pero lo necesito. ¿Cómo? Pero lo necesito para ponerlo así como lo de vos, digo. Claro. O sea, yo no me acuerdo si el plugin trae el compilador en sí. Si no lo trae, lo necesitas para poder ejecutar esta parte. Claro, ok. Tal vez te lo trae, pero no te lo instala globalmente. Eso hay que ver. Yo la verdad lo instalé hace un par de años y ya tenía el compilador instalado, así que habría que ver. Me imagino que hacen falta las dos cosas. El compilador por un lado y el plugin de Visual Studio Code. Este código que hicimos se lo voy a subir a la bitácora si lo tienen. ¿Sí? Recomendación para la clase que viene. Nada, bájense el GHCI, traten de correr este ejemplo y hacer una función así media pava, como la que vimos recién de doble o, no sé, hagan una función triple, por decir algo. ¿Sí? Les vamos a dejar los links de los apuntes y seguramente completemos con la guía. Eso creo que... Eso no sé si se los dije o no. Lo de Mumuki. ¿Saben qué es Mumuki?
Porque creo que me lo nombró una ayuda, un coso. Página para practicar ejercicios de Recursante. programación, ¿no? Sí, es para practicar ejercicios de programación. Muki. Bueno, Mumuki es una página, es una plataforma, como quieran llamarlo. A ver si puedo entrar a la que es pública. ¿Qué lo veo? Que sirve, es una plataforma que hicieron 3 de los socios son docentes, fueron de la carrera, ¿sí? Alumnos, son egresados de la carrera. 2 son docentes de la facultad, uno de paradigmas y otro de diseño de sistemas, que básicamente tienen una plataforma para aprender programación, ¿sí? Donde hay un curso que es gratuito de programación básica, de entender cosas que tienen que ver con fundamentos de programación, de, no sé, variable, como la secuencialidad y un par de cositas. Y después hay otros cursos que nosotros tenemos, en particular, que son de programación de los distintos paradigmas. Por ejemplo, programación funcional, tienen guías que son teóricas y guías que son prácticas. ¿Sí? Por ejemplo, las cosas que hoy estuvimos viendo arrancan en lo que es valores y funciones, que es lo que estuvimos viendo. Por ejemplo, defina, y acá les da un enunciado. ¿Sí? Es parecido a lo que vamos a ir haciendo en clase y en los parciales eventualmente. Les da un enunciado, por ejemplo, les pide que defina la cantidad de días de enero. ¿Sí? Escribí un programa en Haskell que diga que la cantidad de días de enero es 31. Entonces, ustedes escriben su programa en Haskell, ¿sí? En este caso lo que les pide es que definan una constante, ¿sí? Cantidad de días de enero, pero que dé 31. Entonces, si ustedes le ponen enviar, se los autocorrige y le dice si está bien o no. Si es automático. Si ustedes le ponen un valor incorrecto, les dice que no. Mira, cantidad de días de enero debería ser igual a 31. Y acá si ponen ver detalles, dice esperado 31, pero fue 32. Entonces, con esto, ustedes pueden ir avanzando y repasando los temas de forma más automática sin tener a alguien que les autocorte totalmente las cosas, ¿sí? Que tengan que darle la devolución, es como práctica interna. ¿Sí? Y acá, bueno, les da distintas cosas. Les pide, bueno, hace cantidad de ruedas bicicleta. Y una explicación de lo que están haciendo. Bueno, no sé, definí, por ejemplo, acá define la constante edad Ernesto, que es la misma que la edad de Analía. Que la edad de Analía era 12, ¿sí? Esta constante es la misma que esta. Y así hay varios ejercicios que tienen que ver, en este caso, con valores y funciones, y van a ver, ven, están repasando lo mismo que vimos en clase. Esta entrada, recibo una entrada en la función, hay una salida, y por ejemplo, si te piden la función siguiente, la entrada es un número y deberías devolver el número más 1. Bueno, ¿cómo se hace? Y así. Hay distintas guías de programación en funcional. Valores y funciones es lo primero que vimos nosotros. ¿Sí? Y acá hay distintas temáticas que vamos a ir viendo durante la cursada. ¿Sí? Les vamos a dar un link para que ustedes puedan loguearse e ingresar a esto. Fíjense que está de programación funcional, de programación lógica y de objetos. Entonces, les vamos a dar un link para que puedan entrar a Mumuki y puedan ver estos capítulos que no ve todo el mundo, que no están disponibles para todo. Están disponibles solo para paradigmas. Y la otra parte que tiene Mumuki es que si ustedes tienen una duda de un ejercicio, se pusieron a hacer el ejercicio y no les sale, es que nosotros tenemos una parte para ver a los que se suscribieron, cuántos ejercicios tienen bien y demás.
y poder entrar a sus soluciones, por ejemplo, no sé, acá la solución de alguien y fijarnos si está verde o roja y poder ver el código de lo último que mandaron. Entonces con eso los podemos ayudar y decir, che, mira, me parece que tenés que ir por este lado. Sí, entonces eso ustedes nos dicen, che, tal ejercicio no me estaba saliendo y nosotros podemos entrar y verlo cuando se lo vean. Y esa es otra herramienta que tienen para practicar más allá de lo que veamos en clase y demás. La materia consta de mucha práctica, ¿sí? Para hacer los parciales es necesario practicar bastante, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ver que los parciales es un problema nuevo, que van a tener que utilizar las herramientas que vieron, entonces tienen que estar bastante aceitados en resolver problemas y en tener bien claras las herramientas que les dimos, ¿sí? Entonces, recomendación, no se dejen estar con la práctica de las distintas cosas que vayamos viendo, ¿sí? ¿Alguna otra duda, pregunta o algo? Profe, yo llegué tarde. Quería saber si pasó algún link de Discord o algo para hacer consultas. Ok. Voy a pasarles por el campus virtual el link al Discord, así después nos comunicamos, pero todavía tengo que vaciarlo ¿cómo es? El Discord con los que estaban el año pasado. Entonces todavía no lo... Si bien está en el seguimiento, no entren porque si no los voy a borrar y van a tener que sumarse de nuevo. Y una cosa más, quería saber dónde iba a subir el código, ¿a GitHub o en...? No sé. Sí, voy a subirlos en el seguimiento de clases. A ver, les muestro de vuelta. Tuki. A ver, voy a mostrarles el del año pasado, como para que se den una idea. No, este es este año. Esto lo van a tener linkeado bien en la página de PDP y ahora cuando les mande un mensajito por el aula virtual, les paso todos los links de vuelta por las dudas. Pero para que se den una idea, seguimiento de clases. Bueno, por ejemplo, acá. Fusión partida, vimos tal cosa, código de clase. Entonces entran acá y acá está el código de la que hicimos en clase juntos. Por si quieren bajárselo. Está en GitHub, pueden entrar, es público, pueden copiar, pegarlo y listo. No, lo que voy a usar es ahí pregunta si voy a usar campus virtual o aulas virtuales. Aulas virtuales, que sería el campus 2.0 o algo así. Nada de esto. Pero solo para ahora, para avisarle los links perdón. Para avisarle el link de Discord y un poco de eso, y el resto nos manejamos por Discord. Sí, más que nada ahora hasta que esté el Discord, y cuando está el Discord ya nos manejamos por ahí. Pero bueno, si alguno no llega a entrar al Discord o tiene algún quilombo, también puede ver de mandarme un mensaje por acá y vemos de hacerlo. Los links a las Meet y todo eso también van a ir por Discord. Profe, quería preguntar de eso porque utiliza un link distinto por clase. ¿Qué? Utiliza un link distinto por clase para cada... Sí. ¿Y por qué no utiliza el mismo? Yo porque me lo genera la Meet de Calendar con cosas distintas. No sé si puedo copiarlos y pegarlos. Ah, no, porque creo que cuando se crea una reunión en el mismo link es válido reutilizarlo. Claro. Sí, no sé cuánto tiempo dura porque me imagino que esta combinatoria no debe ser tan grande. Va, seguramente sí, pero dado toda la gente que lo usa, no sé cuándo expirará. Por eso les paso un link por cada clase y ¿cómo es que se llama? Y se los paso ahí por Discord. Bueno, bien. ¿Alguna duda más o algo?
Por mi parte, todo claro. Dale. Bruno, Ale, ¿algún Sí, por lo mío consejo, algo también. que quieran comentarles? No, yo más o menos lo que dijiste, que ya vayan descargando las cosas, practiquen. Y bueno, después cuando esté el servidor de Discord, si tienen algún problema para la instalación o algo de eso, que nos avisen. Y nada, eso. Sí, de mi parte lo mismo y también sería conveniente, si tienen ganas, que tienen la planificación de las clases, así que sería copado que vengan con los temas leídos, más que nada por ustedes. Total, nosotros lo vamos a explicar de cero, pero seguramente les surjan dudas mientras lean y si siguen con las dudas en clase, nos pueden preguntar. Pero bueno, es un consejo, pueden tomarlo o dejarlo. Exactamente. Los grupos, justo ahí me preguntan, que no lo comenté, van a ser de 5 personas. Y bueno, mi último consejo es que vayan, descansen un poco ahora, ya son 1:30, al final no los liberé temprano, perdón, les mentí. Nada, y traten de disfrutar y viene un año larguito y cualquier cosa vamos hablando. Así que nada, voy a dejar de grabar y los saludos. Bye.